Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Bienvenido, doctor Máximo, y quiero darle la bienvenida al doctor Rodríguez, que nos va a estar acompañando en esta sesión hoy gracias a Vitae. Vamos a conversar sobre si es posible la hospitalización en casa, todo lo referente a cuidados de salud e internamiento y cuáles son los beneficios para quienes, cómo podemos usarlo a nuestro favor para estar más cerca de nuestros familiares y qué impacto tiene esto en su salud, ¿verdad, doctor Máximo? Eso es correcto. Gracias, Andrea, por tu amable ayuda, colaboración e invitación a poder aclarar con todas las personas que así requieran información. Sí, la idea es también abrirnos a cualquier pregunta. A veces tenemos como esa duda y esa inquietud de no lo he hecho nunca, nunca he tratado a un familiar mío en casa, ¿cómo puedo sentirme yo segura para tenerlo más cerca y darle esa mejor calidad de vida o evitar las consecuencias de esas infecciones postoperatorias en hospital, que a veces son frecuentes? Entonces vamos a ir como entrando en tema. Y primero que todo quiero que nos cuente de usted, de su experiencia, de qué es lo que usted siente ahora que ha visto este beneficio, cómo puede, como por decirlo así, a alguien que nunca ha vivido esta transición o que siempre han dicho, oye, vamos al hospital y que se quede en el hospital, ¿qué beneficios puede ver? Gracias, Andrea. Mira, principalmente hay que ser bastante, primero, abierto en cuanto a pensamiento y a facilidades que esto está brindando. Entonces, real y efectivamente, este es un servicio, aunque son es para pacientes, lógicamente, como dice internamiento, estamos hablando de pacientes, es algo para que los médicos conozcan principalmente estas facilidades. Me explico. Quienes internan en los hospitales son los médicos. La gente no va y se acuesta y se interna. Son los médicos porque son los que tienen el conocimiento para el manejo y tratamiento. Vitae trae esa misma posibilidad. En vez de usted estar acostado en una cama de un hospital, usted va a estar en su casa. ¿Por qué? Porque es principalmente su propio médico de cabecera, especialista de cualquier área, quien le debe y está para darle seguimiento. El mismo seguimiento que le va a dar en el hospital, ese mismo se lo va a dar en su casa, con las ventajas que esto representa, como cuáles. Primero, usted va a estar en su entorno familiar y no va a romper ningún esquema propio de la familia. Sabemos que tú en un hospital, alguien se tiene que quedar contigo, tú vas a romper el esquema familiar, no solamente el paciente es el que va a estar ausente de su entorno laboral, sino algún familiar, y todo eso rompe el esquema. Lo segundo es Claro, que, se mantiene la rutina correcto, todo el dentro mundo, de todo, obviamente de, con los cambios, pero es más cercano a la realidad. correctamente, y todavía más cercano a la realidad es lo que a veces nosotros nos olvidamos como seres humanos. Lo que nos hace más vulnerable precisamente no solamente es la enfermedad, sino la soledad, tu ambiente que te lo quitan. Entonces, si tú sigues en tu ambiente de tu casa, donde tus familiares en tu entorno siguen su rutina, por decirlo de una manera, y encima de eso tú estás en tu entorno familiar donde te gusta estar, no importa, te gusta estar y Vitae no está brindando toda esa facilidad de ese internamiento como mi médico siguiéndome y dando las órdenes. Óyeme, es 100% que te vas a recuperar más rápido. Y encima de eso, también tiene que estás evitando las infecciones nosocomiales, que son esas infecciones que en un hospital están cruzando de un paciente a otro. Buenísimo. Y vamos, miren, vamos a ir también desglosando para quién es este tipo de servicio, porque a veces tenemos a ese familiar en casa o a un conocido o a una amistad que va a pasar por una enfermedad crónica, oncológica, hepática, pulmonar. O sea, conocemos a personas y estamos rodeados de personas que pueden necesitar esto. Y quizás
decimos, oye, pero yo no sé, yo no estoy segura cómo iniciar, cómo sé si está alineado con lo que necesita, o cómo sé cómo explicarle los beneficios, cómo le cuento que esto existe, que incluye, cómo funciona. A veces el desconocimiento nos impide transmitir algo que puede hacerle muy, o sea, puede ser de mucho impacto a la calidad de vida de esa persona. Así que quisiera que nos contara cómo podemos ayudar a esas personas que no tienen idea que esto es posible para que den ese primer paso. Gracias de nuevo, Andrea. Mira, definitivamente, como tenemos en la vista puesta aquí, estamos definiendo, bueno, ni siquiera definiendo, estamos mencionando eh, un grupo de enfermedades sistémicas, la oncológica, aquellas orgánicas, cardíaca, hepática, pulmonar, renales, deterioro cognitivo, demencia. Ok, son esas enfermedades casi, vamos a decirlo, eh, que están catalogadas dentro del grupo catastrófica. Pero eso no es lo más relevante de lo que sería un internamiento en casa. Vámonos por lo más sencillo, un simple, eh, una simple deshidratación, una simple puesta de un antibiótico de manera rutinaria, o mejor dicho, de manera rutinaria es porque tú tienes patologías de cualquiera que orgánicas que pueden producirse a nivel, por ejemplo, pulmonar, que es una neumonía que le sucede mucho a los viejitos, infecciones urinarias, renales, infecciones hepáticas, igualmente el corazón puede recibir infecciones y ese tipo de cosas, o en cualquier órgano, la piel, lo que sea. Tú no vas a necesitar un periodo de antibioterapia acompañado de hidratación porque tienes que tener una vía en lo más simple, desde 3, 5, 7, 10, 14 días de antibióticos. Simple y llanamente internado en tu casa, donde vas a estar en tu entorno, donde Vitae te va a brindar todo el soporte, tanto al médico, que es el que va a seguir, y a todo el familiar. O sea, desde lo más simple que es eso, hidratar, pasar antibioterapia, pasar medicaciones de más amplio espectro, como son las enfermedades oncológicas, que es la que estamos poniendo aquí, un paciente oncológico que tenga un puerto, que va a haber que pasarle su esquema, por ejemplo, de quimio, acompañado de otro tipo de cosas. Igualmente lo hacemos en su entorno familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el equipamiento para, acompañado de su oncólogo, hacer esto. Y igualmente, si nos vamos, los pacientes oncológicos igual son recuperables. Aquel que necesita larga estadía, perfecto, son recuperables, vamos a seguir los esquemas. Una enfermedad oncológica no significa en ningún caso una muerte, una enfermedad crónica no significa una muerte, significa un largo periodo de internamiento en algunos casos para recuperarse y otro un largo proceso de cama. Entonces, no hay mejor entorno para tu casa. Yo siempre digo, en esto de internamiento en la casa, lo más importante, aparte de todo lo mencionado, es que nosotros que tuvimos experiencia de cuidados intensivos y todo lo demás, tú tienes pacientes que van a ser de larga data en una unidad X, ya sea cuidado intensivo, ya sea eh, habitación o lo que tú quieras, que sabemos que en los hospitales ya el intensivo ya no va a ser lo más adecuado y te lo pasan a una habitación con un semi-intensivo, otro que te lo tienen en cama. Entonces ya ese tipo de servicio, ya nosotros lo podemos brindar 100% en tu casa. Vuelvo y repito, lo más importante, acompañado de tu médico de cabecera. Lógicamente, si no lo tienes, nosotros te vamos a ayudar a coordinarlo. Pero el temor de muchas personas en los pacientes hospitalarios es, pero si necesito hacerle aquello, lo otro, ¿cómo se va a hacer? Igualmente, hoy en día, en todas partes básicamente del mundo, se coordinan ambulancias. El paciente que está interno en la casa, que necesita un estudio
que no existe, y lo voy a poner el ejemplo mayor, no en todos los hospitales nuestros tenemos lo que parecería básico, una resonancia. No existe en todos los hospitales nuestros. Entonces, esos son pacientes que cuando los médicos se adaptan y dicen, no, yo me manejo con una tomografía, pero es lo que tengo. Y en aquellos hospitales donde el paciente necesita una resonancia o una tomografía, igual lo trasladan en una ambulancia. Y eso lo podemos hacer igual desde la casa porque no es algo que se está haciendo de manera rutinaria. Me refiero, eso no va a cambiar diagnóstico. Los estudios son para cambiar pronóstico y manejarse en ese entorno. Entonces igual se puede hacer. Ya hoy en día los que son los ultrasonidos y eso ya son portátiles, rayos X son portátiles, o sea que igual lo podemos hacer en la casa. Pero lo que queremos brindarle es la seguridad de que lo podemos hacer en casa, lo que el médico y el paciente requiera. Andrea. Ok, muy bien. Sí, me encantan estos datos porque uno siempre quiere aprender y también como nieta, con, con abuelas mayores, con personas que también sufren de enfermedades crónicas. Es bueno saber qué incluye, cómo empiezo, cuáles son los pasos, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los pacientes más vulnerables, que ya igual nos mencionaron algunos como para prender esa alerta y en caso de una urgencia, de que se presente alguna ocasión, ya tener esta opción sobre la mesa. Y también vamos a hablar un poquito al final como de qué pasa cuando tenemos ese diagnóstico tardío, como que esperamos demasiado para tomar acción, ¿ok? Entonces esto es como el resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero acuérdense que pueden hacer sus preguntitas en el chat y vamos a estar pendientes, tanto el doctor Máximo como yo, para que no se nos escape ninguna respuesta, ¿verdad? Eso es correcto. Ok, entonces ya hablamos un poco de en qué consiste. Al final es una alternativa que nos permite recibir en nuestra propia casa esos cuidados y atenciones que nos van a ayudar a pasar más tiempo de calidad con tu familia y salir del hospital con mayor rapidez, si así lo permite el doctor. Y quisiera que nos hable de eso, que algunas personas piensan, pero es que, ¿cómo yo sé si esto es personal capacitado? ¿Cómo sé que ellos están preparados? Y es porque detrás hay una red de profesionales que ya saben cuál es la orden médica, que están siguiendo todo un protocolo, un plan de cuidado. ¿Y cómo le ha ido a usted con sus pacientes también en Dominicana? Gracias, Andrea. Mira, definitivamente, sí, con respecto a la confirmación de lo que dices, Vitae no es una compañía primero nueva. Vitae ya es una compañía afianzada que se encuentra en 4 países, donde Dominicana, donde yo estoy, fue su segundo país. Entonces, conociendo la estructura de Vitae, porque tuve la oportunidad de estar en donde se inició en Panamá, y las de aquí de República Dominicana, claro está, pero básicamente, como tú bien decías, o sea, la calidad y la preocupación y ocupación del sistema de preparación, de todo lo que implicaría los procesos de alta calidad, de seguridad y de manejo ya están muy protocolizados. Entonces, solamente por mencionarte, porque quizás aquí estamos en todo tipo de público, no solamente con un público médico, sino un público general, Vitae clasifica hasta su personal de enfermería. Cuando me refiero a que clasifica, es que tenemos el personal de enfermería de cuidado intensivo, el personal de enfermería de alta calidad para aplicación de medicamentos de, de alto cuidado, el personal de cuidado para principalmente la parte física y igual medicación del paciente y aquel cuidado general. O sea, cuando tú tienes ese protocolo de que tú tienes cada personal de la calidad eh, ya procesado, como lo tiene Vitae, para cada uno de los pacientes que requiera.
el tipo específico de atención, o sea, está asegurado el servicio. No es como un hospital. Nosotros tenemos, por ejemplo, en un hospital por área, tú tienes una enfermera de cuidado intensivo, tienes una enfermera de cuidado intermedio, tienes una enfermera del área de, por decirlo así, de los pacientes cardiológicos intensivos, quirúrgicos intensivos. Entonces, Vitae ya se ocupó de todo eso, se ocupó de protocolizar su equipo de enfermería y aún lo voy a poner mayor. Tenemos el recursos humanos, eso no está a discusión, pero igual tenemos el recurso de la parte operacional, la que tiene que ver con los asuntos de la medicación que el médico está prescribiendo. O sea, nosotros igual que el que va a ser el mismo medicamento que te van a proporcionar en el hospital. O sea, aquí no hay diferencia porque es el mismo mercado que estamos utilizando y eso te garantiza los equipos endovenosos. O sea, no hay diferencia. La única diferencia es que usted va a estar en la tranquilidad y calidad de su hogar bajo tratamiento médico de hospitalización. Y eso es lo que te hace que se recupere más rápido, igual como te mencionaba ahorita, Andrea. Muy bien. Me encanta también saber y estar tranquila que no es lo mismo, o sea, que es lo mismo, a pesar de que exista ese tabú de, oye, pero va a ser mejor en el hospital. A veces hay ese debate, pero no, al final contamos con todo el equipo, tanto el equipo médico como los recursos de enfermería para brindar esa atención en casa. Aquí esto lo hablamos un poco al principio, pero si quiere podemos, aparte de las enfermedades crónicas, oncológicas, hepáticas, cardíacas, tenemos también pacientes que a lo mejor están estables, no necesariamente cuidados paliativos, pueden ser enfermedades que requieren un seguimiento, un tratamiento específico por un periodo de tiempo, pero que no quieres pasar 12 días o 14 días o 3 semanas en el hospital. Personas mayores que a lo mejor es difícil el traslado o que viven en las afueras, también se ven beneficiadas de este servicio. Y me podría hablar un poquito de Dominicana, qué personas, en qué áreas se sienten cómodas recibiendo este servicio también, como para hablar de cobertura. Mira, eso es correcto, o sea, lo que define es bastante claro e importante. Básicamente, todas las condiciones, casi todas las condiciones patológicas, tú la puedes manejar de una manera segura y adecuada desde la casa, casi todas, ¿no? Porque todas no lo son. En lo que tú estabilizas, en los pacientes ya estabilizados. Pero como te decía en una parte ahorita, o sea, cuando estábamos hablando, cualquier cosa, en la mayoría de los países, pues tú tienes el traslado del paciente, ya sea para hacer algún tipo de estudio ah, requerido durante el proceso de internamiento, que en un hospital de cuarto nivel, donde tú tienes, por decírtelo de una manera clara, y vamos a hablar de la resonancia, en un hospital de cuarto nivel tú lo mueves de la habitación al área de resonancia, lógicamente está dentro de las mismas instalaciones y lo está moviendo en la cama. Si lo necesitas mover desde la casa, lo vas a mover en una ambulancia para tú mejorar tu protocolo o hacer cualquier cambio que vaya que hacer. Entonces, básicamente volvemos a lo mismo, estamos trasladando, pero lo tenemos interno. Entonces, ese paciente que va a requerir mucho tiempo de cuidado y como todas enfermedades tienen una proyección, tienen un protocolo que más o menos es el que los médicos manejamos por guías y por protocolo, volviendo a repetir la misma palabra, tú tienes más o menos el tiempo en que tú vas a mejorar ese paciente y te dice qué tienes que hacer entonces en caso de que no mejore y ver qué es lo que hay. Entonces, cualquier condición patológica, hasta simple, un virus, tuvimos o todavía tenemos la experiencia del COVID. Hoy en Dominicana que menciona, nosotros ahora mismo tenemos un brote de dengue, que es algo que es cíclico. O sea, ahora mismo tenemos mucha gente,
eh, muchas personas que están en la casa con dengue, simple y llanamente fiebre del dengue, dolor generalizado, dolor de cabeza, el sistema inmunológico cayendo, principalmente los glóbulos blancos, las plaquetas, y tú vigilante a que esto clásico no pase a un hemorrágico, dependiendo, y cuidando a tus viejitos de que esto no suceda. ¿Dónde está mejor? ¿En una clínica o en su casa? En su casa. El manejo es el mismo, no va a cambiar. Tienes que hidratarlo, tienes que vigilarlo, tienes que hacerle hemograma pendiente y ver de la vulnerabilidad o de las patologías que ya ese paciente tiene, medicamento que está usando, para tú tener el cuidado, y eso lo sabe su médico de cabecera o el médico que lo esté tratando, ya sea un médico general, un internista, un infectólogo, porque el manejo va a ser el mismo. Y lógicamente hay pacientes que tú sabes que por su patología te pudieran eventualmente necesitar, porque pudiera ir a pasar de un clásico a un hemorrágico, te va a necesitar cierto tipo de facilidades hospitalarias, pero no de internamiento. Un paciente que tú vas a necesitar quizás plaquetas y te gustaría estar cerca de un hospital, pero eso se, tú la puedes conseguir de manera ambulatoria en un laboratorio de banco de sangre y así sucesivamente. Entonces, real y efectivamente sigue siendo de alta seguridad y calidad los internamientos en la casa. Y cuando estamos hablando de cuidado de enfermería a largo plazo, no hay nada mejor que tú estar en tu casa. L- eh, Porque las Y una enfermedades, pregunta, ¿hay alguna, hablando de lo que se requiere, o sea, de cuándo se requiere, bueno, y el brote de dengue, o sea, aparte del dengue, ¿hay alguna otra patología o enfermedad que considera que es muy común en Dominicana? básicamente no en Dominicana, en casi toda parte del mundo, si tú tomas Ok, una infección urinaria, en las damas es sumamente frecuente. Una dama te hace una infección urinaria mínimo de 3 a 4 veces al año de manera natural, de manera normal. Y tú tienes ese tipo de infección que es muy frecuente. En muchas personas la infección pulmonar que pudiera empezar en una manera y terminar en otra, también son patologías bastante frecuentes en nuestro ámbito. Tú tienes fiebre, infecciones tipo otorrino, o sea, amigdalitis, faringitis, laringofaringitis y más con todos estos virus que tenemos. Y en muchos casos, en la mayoría que son en las infecciones bacterianas, tú vas a necesitar algún tipo de antibiótico que en la mayoría de los casos tú lo puedes resolver de manera ambulatoria por medicamentos vía oral, pero en otros no te puedes correr el riesgo. Tú vas a necesitar infusiones de antibióticos con vías alternas, o sea, vías tomadas con sueros y eso. Y por decirte, hay infecciones urinarias y infecciones gastrointestinales que vas a necesitar pasar un antibiótico diariamente durante 8 días. ¿Cuál es la comodidad mejor que tienes? Tu casa. Y eso se hace de manera perfecta a través de nuestro servicio. Y poniéndolo en el otro plano, estamos hablando de enfermedades oncológicas terminales. Es un paciente de cuidado, cuando hablamos de cuidados paliativos, es aquel paciente que nosotros necesitamos que dentro de su propio cuadro paliativo no empeore en el sentido de que no venga a ser otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con su condición. Entonces, el mejor lugar para no infectarse de cosas nosocomiales o enfermedades oportunistas es su casa. Entonces, tú puedes buenísimo. tener, nosotros tenemos en este momento en Dominicana, eh, entre grupos tenemos pacientes que actualmente tienen más de un año recibiendo internamiento en su casa de manera eh, permanente y corrida. O sea, nosotros tenemos un paciente que tiene más de un año y casi medio con nosotros, interno en su casa. Súper bien, o sea que es algo, puede ser algo a largo plazo, exacto. Pueden ser tanto servicios puntuales, tipo ahorita mismo, hoy necesito esto, un tratamiento,
o puede ser algo ya largo. También contamos con recursos de enfermería, entonces es el complemento perfecto. Eso es correcto. Muy bien. Y en tema de qué incluyen, ya bueno, estábamos justo hablando de eso, que pueden incluir cuidados de enfermería, garantizar esa comodidad para aquellos pacientes que a lo mejor no se pueden trasladar fácilmente y quieren permanecer en la casa y no en un hospital, pacientes en proceso de rehabilitación o enfermedades crónicas estables. Una pregunta, de pacientes en proceso de rehabilitación, ¿qué cirugías son las más comunes? No sé si hay alguna que prefiera mencionar o en verdad abundan más los casos que tienen que ver con infecciones y demás. Mira, excelente pregunta. Hoy en día tenemos eh, en ciertos lugares estratégicos que la cirugía, como ha ido evolucionando, como todas las cosas diarias y en el mundo, la misma tecnología, está logrando, hay centros ya que se llaman a sí mismos centros de cirugía ambulatoria. Por mencionarte algo, que era una cirugía electiva en algunos casos, que es la cirugía de vesícula, por decirte algo, por aquellas cosas que tienen cálculo. Ya hoy en día es una cirugía casi en un 98%, dependiendo de la vulnerabilidad del paciente, que es ambulatoria. Te operan en la mañana y tú en la tarde vas camino a tu casa. Entonces, hasta esa parte quirúrgica, ese era un paciente que antes duraba hasta 2 días en un hospital y ya hoy es una cirugía electiva ambulatoria. Entonces, eso mismo está pasando con la mayoría de las cirugías que no son o oncológicas o por traumas eh, o por, vamos a decirlo así, trauma principalmente, eh, que el paciente se puede operar. Normalmente el médico por 2 o 3 días quiere dejarlo en el hospital HR, pero es un paciente que sin ser una cirugía ambulatoria, tú al otro día lo puedes mandar a su casa para evitarte infecciones nosocomiales si el paciente tiene las condiciones principalmente y tú le sigues dando ese seguimiento en su casa. 2, 3, 7 días, lo que necesite postoperatorio, porque nosotros igual te vamos a brindar todas esas facilidades de enfermería, los materiales que necesita, una enfermera especializada, como te dije, en los hospitales de cuarto nivel, tú tienes enfermeras por área que, que sabemos y se supone que sean especializadas en cada una de esas áreas. Y eso es para simple y llanamente disminuir el riesgo de manejo del paciente para que se pueda ir más rápido de alta. Por eso son las mismas especializaciones. Es para que tú le brindes un mejor servicio, beneficio al paciente para disminuir todo, disminuir riesgo, disminuir infecciones, disminuir también los números que pudiera ser Los costes. ¿no? Y que el paciente pueda bajar todo, aparte de los costes, que esta cirugía es como yo digo, o sea, cuando usted tiene buenas manos parece que la cosa es sencilla y no lo es. Súper Es bien. que usted está bien entrenado. Y Exacto, eso es y lo a que eso nosotros vamos, que queremos. son, los beneficios son muchísimos. De aquí, en este caso, estamos resumiéndolos en cinco, ¿verdad, doctor? Que son favorecer el bienestar, la intimidad y comodidad del paciente, evitar las hospitalizaciones innecesarias por complicaciones, que en general vienen del tercer punto, que son las infecciones hospitalarias o nosocomiales, promover el autocuidado y que los familiares estén más presentes, que no queden como excluidos de este momento que es difícil y que a veces no, o sea, no quisiera decir que siempre termina en algo, en un fin de vida, pero hay veces que es el caso y queremos estar con nuestro familiar hasta sus últimos días, darle calidad de vida, y estar en su ambiente, que esté con su mascota y también mejorar la utilización de los recursos hospitalarios disponibles. ¿Hay alguna
¿Hay alguna más que quiera añadir? Hay muchísimas, en verdad, podríamos quedarnos muchísimo tiempo conversando y compartiendo sobre beneficios, pero no sé si tiene algún caso específico que quisiera resaltar y que recuerda porque le impactó o pudo ver algún avance. Mira, eh, definitivamente en lo que acaba de describir, eh, yo siempre, yo siempre digo, el, cuando está mencionando el asunto del último momento, de lo familiar, que para todo es muy duro y aún la gente a veces no se da cuenta que cuando tú logras cerrar capítulos, y ese es un capítulo, la muerte, eso no está a discusión, todos vamos a llegar a ese momento, porque estamos vivos. Entonces, cuando tú tienes esa facilidad que tú le estás brindando a tu familiar, de la comodidad que hablábamos al principio, está en su casa, tiene ese cariño, tiene todo ese amor familiar, tiene su entorno, está disminuyendo, como decíamos ya, las infecciones hospitalarias, estamos utilizando nuestro recurso que es la casa, en este caso, que es mi medio ambiente donde yo manejo. Básicamente, las personas se sienten cuidadas y cuidada significa querida, aunque tú te sientes con amor, tú estás tranquilo, pero no solamente el paciente, los familiares también, porque están, como dicen, estamos brindando nuestro apoyo y cada quien con lo que pueda brindar. Entonces, eso le va a dar una paz y una tranquilidad a un paciente terminal que, óyeme, nadie va a poder decir yo no estaba. Al contrario, estábamos todos, porque es en casa y no porque él necesitaba otra condición hospitalaria. No, es que lo estamos haciendo en casa porque en casa se puede hacer. No porque sea un paciente terminal, está recibiendo toda la atención en casa, pero es atención en casa, servicio médico en casa. No es porque me dijeron, ya llévatelo para tu casa. No, 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 no. Es que él No, es está continuar, es hospitalizado una en mi casa, continuación. una continuación de ese bienestar que es doble, porque solamente el entorno familiar es un bienestar, aunque Estoy de esté acuerdo. enfermo. Y más en esos momentos, 100%. Correcto. Y aquí quisiera como tocar este punto de los niveles asistenciales como para diferenciar, porque hay personas que, y me pasa que no sabemos cómo distinguir cuándo es en hogar, cuándo es en hospital, cuándo es ambulatorio, qué cubre Vitae, o sea, hasta dónde podemos llegar, porque pensamos como que, ok, solamente es hospital, pero también podemos hacer laboratorios, o sea, podemos hacer cosas tan sencillas como ir a sacarte unos laboratorios, como algo tan complejo como colocar equipos de oxígeno, terapias respiratorias. Mira, básicamente, Vitae te va a dar todo el soporte de un hospital. Estamos hablando desde aquel simple, nivel uno, si tú quieres, vámonos desde la parte más compleja, en una unidad de cuidado intensivo como a nosotros nos han entregado pacientes que van a seguir a su casa. ¿Qué tiene? Tiene una traqueotomía, tiene un PET que es un tubo para poderlo alimentar, la traqueotomía para el que quizá no tiene la experiencia, es aquel paciente que duró un poquito más allá de unos 10 días en un ventilador y ya por el tiempo hay que ponerle un tubito en la tráquea, que a veces hemos visto ese tubito que está aquí en el cuello delante, ese otro tubo para alimentarlo y todas las otras cosas de seguimiento.
O sea, estamos hablando de un paciente que necesita una evolución, que se está medicando para que siga evolucionando. Todo eso, Vitae, después de que está todo eso puesto, el paciente no tiene que seguir en intensivo. Podemos armarle el intensivo a la casa. Entonces, te lo estoy poniendo desde el mayor nivel hasta lo más simple que lo hablamos ahorita. Entonces, la pregunta siempre es, ¿y qué paciente es ese? Yo no te estoy internando a un paciente en tu casa de esa condición. No fue en mi casa que me hicieron, que me entubaron, no fue en mi casa que me pusieron un PET, no fue en mi casa que me están pasando sangre, no, no, fue en un hospital, pero ya todo esto está puesto, todo esto es soy simple y llanamente continuidad y vigilancia. Entonces, yo necesito una cama especial, te la vamos a buscar. Yo necesito un colchón especial, te lo vamos a buscar. Y eso es la parte operativa. Yo siempre he dicho que como el hospital, aquí es la calidad del personal y de los medicamentos a utilizar. Entonces, Vitae te lo va a brindar. Y si tú necesitas, y eso, vamos, los médicos de cuidados intensivos son un tipo de médico especializado. Los médicos de las especialidades propias de cada patología son especializados. Y en tu hospital, si tú tienes tus médicos, ellos igual te van a seguir en tu casa. Nosotros lo que estamos es brindándote la facilidad de llevarte a la casa bajo todo el mismo soporte y tu esquema de tus médicos. Ahora bien, en aquel caso que necesite, porque los médicos no pudieran, pues Vitae igual en el ambiente médico que tenemos de calidad, te vamos a ayudar a buscarlo. Pero nosotros seguimos Exacto, indicaciones médicas y esa es perfecto. la calidad del servicio que siempre va a ser bajo supervisión médica porque seguimos indicaciones médicas. Perfecto. Y todo inicio de servicio para aquellas personas que están pensando, ok, ¿cómo puedo iniciar o cómo puedo empezar a recibir estos cuidados médicos en casa si tengo cáncer, una enfermedad neurológica, renal, fragilidad? Todo empieza con una orden médica, que tú tengas tu médico tratante y que tu médico tratante con su orden médica diga, ok, tú necesitas A, B o C, voy a tratar con mi seguro porque trabajamos con aseguradoras también, y la idea es ofrecerte esa solución para que puedas recuperarte o controlar síntomas desde casa. Eso es correcto. O sea, nosotros todo empieza bajo el requerimiento del médico, porque trabajamos, como te digo, con las indicaciones médicas. Entonces, todo empieza allí, indicación médica y ya Vitae inmediatamente, tan pronto recoge esa indicación médica, se va a encargar de toda la parte operativa, desde los medicamentos, el equipo que necesita y todo lo demás. Pero todo empieza con ese requerimiento médico de indicación. Entonces, a partir de ahí, le vamos a brindar toda la calidad de nuestro servicio. Y pregunta, si no toman acción de inmediato, es decir, existen los síntomas, hay malestares, tiene asma, hipertensión, obesidad, o sea, si ya hay síntomas del cuerpo y la persona dice, no, ahorita mismo no puedo hacerlo, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son las señales de alerta a las que debemos estar pendientes en nuestros familiares que podrían ser como una señal para contactar a Vitae y decir, en verdad tengo que buscar un médico de cabecera de inmediato porque esto ya es como una señal que no puedo pasar por alto? Mira, el COVID nos enseñó muchas cosas y una de ellas es lo que acaba de decir. Eh, el COVID donde no te estaban aceptando, primero, en muchos hospitales, para no decir ninguno de inicio, todo el mundo se quedó en su casa. Y ahí vienen precisamente los servicios de casa.
lógicamente hay que hablar de la vulnerabilidad o de otro tipo de patologías que los pacientes ya tienen en sí mismos, por múltiples factores que no lo voy a mencionar, sería muy alargado. Entonces, básicamente, eh, por eso el paciente a veces requiere tener que ir a emergencia porque no le hace caso a las alertas. Un paciente asmático, que es una enfermedad básicamente crónica, que se exacerba por múltiples razones, y un paciente de que se pone en contacto con un alergeno, no se toma su antialérgico, no hace lo que tiene que hacer, él mismo sabe que en cuestión de horas puede estar terminando en una emergencia, hasta en el peor de los casos, entubado, porque puede sufrir una parálisis respiratoria y de ahí va a pasar una parálisis cardíaca. Lo mismo con el paciente hipertenso. Si le da una molestia torácica, una molestia en el estómago superior y no le hace caso y todo lo demás, va a terminar en una emergencia y luego de ahí ah, en un cuidado intensivo, una sala de cateterismo si tiene suerte. O sea, son muchas cosas y así mismo va a pasar con aquellos, los obesos. O sea, los obesos, la gente de obesidad mórbida, como hoy mismo tenemos esta pandemia, eh, en muchos casos, gente joven que de lo único que sufre es de esa obesidad mórbida con todo lo que esto implica y trae, no le gusta ni siquiera salir de su casa, porque es parte de su proceso de obesidad. Entonces, no tienen las alertas, no le hacen caso y va a terminar en muchos casos gente que está encamada con úlceras y con una serie de cosas que se van a ir empeorando. Entonces, por eso el diabético, que conocemos los problemas circulatorios que va a ocurrir, aparte de enfermedad renal y todo lo demás. O sea, todo el mundo, vulnerable o no, puede empeorar su situación. Entonces, en muchos casos de pacientes que no hacen o no determinan las alertas, eh, le gusta más ir a sus médicos cuando entienden que son ambulatorios y nada, Vitae le va a brindar todo aquello que necesite, hasta que no es lo principal, aquel que no tenga un médico de cabecera, nosotros le vamos a ayudar buscándole un médico del área de alta calidad. O sea, siempre vamos a estar tratando de mejorar su salud, porque al final eso es lo que hacemos. Muy bien, y me encanta que también vayamos creando conciencia de si tenemos alguna de estas condiciones, si no tomamos acción y no acciones correctivas en hábitos y vemos cosas, sentimos malestares o vemos que nuestros familiares están pasando por eso, podría llevar a complicaciones que podrían terminar en una hospitalización y en caso de que suceda, pueden llamarnos. También trabajamos con aseguradoras, con Humano Universal, MAPFRE, Reservas Bupa, Worldwide. O sea, hay muchas aseguradoras y si hay alguna aseguradora con la que trabajas y quieres saber si puedes trabajar con nosotros, con confianza puedes escribirnos y vamos a estar muy pendientes a, a esa situación puntual, porque sabemos que todos tienen dificultades o necesidades diferentes. Y eso es lo bonito de Vitae también, que nos adaptamos. No importa si sufres de una enfermedad crónica común o si es algo que no es tan común y estás buscando una solución que se adapte a ti porque no encuentras técnicos de enfermería o necesitas un seguimiento más personalizado de la mano de un médico de cabecera u otros especialistas. Esta red de profesionales que ya hemos armado y precalificado, la idea es que te haga la vida más fácil y que te acompañen en el proceso. Entonces, yo creo que entre los pacientes más vulnerables y que tenemos que aprender a tratar en casa son los pacientes oncológicos.
Entonces está este gráfico que me pareció muy interesante. Igual podemos hablar de algunos pacientes que han tenido éxito en Dominicana en tratamientos de cáncer, si han sido cortos, si han sido largos, pero vamos a hablar un poco de los beneficios y cómo podemos como apelar a esa mejoría por el entorno si nos vamos a ese tratamiento preventivo y de seguimiento con un médico tratante ya calificado, porque no es cualquiera, tiene que ser alguien que sepa cómo dar ese seguimiento en casa. Sí, Andrea, mira, eso es correcto. Estamos hablando catalogado a nivel mundial, o sea, de enfermedades catastróficas, porque no solamente el cáncer, tú tienes pacientes de diálisis, pacientes eh, precisamente de enfermedades pulmonares crónicas. Vamos a hablarlo así como enfermedades catastróficas, que necesitan especialistas del área para poder llevar esa condición y brindarle calidad al paciente de enfermedad catastrófica, que en muchos casos es terminal o no tiene cura, o principalmente tú lo que necesitas es darle calidad. Entonces, precisamente, una de las cosas que nosotros en Vitae, y cuando quiero recalcar, cuando hablamos de Vitae, hablamos de Vitae en los lugares donde estamos, en 4 países, eh, esa unificación de criterios de calidad, que son protocolos, o sea, nosotros no estamos inventando nada, nosotros estamos siguiendo protocolo y sí estamos en la comodidad del hogar llevándole esa calidad, llevándole ese beneficio, llevándole ese cariño, porque no lo estamos sacando de su entorno, al contrario, le estamos llevando a su entorno calidad, lo cual se va a repercutir en bienestar. Entonces, independientemente del tipo de enfermedad catastrófica, nosotros te lo vamos a llevar con el especialista si tú no lo tienes. Si lo tienes, es lo ideal. Y si no lo tienes, te vamos a buscar el especialista de alta calidad. Y por mencionarte algo, como dije, enfermedades catastróficas, el paciente nefrópata, aquel que está necesitando diálisis, ya sea porque está esperando un trasplante renal o por H o por R. O sea, en Vitae que ya hemos tenido la solicitud, nosotros te vamos a instalar una máquina de diálisis y lógicamente eso conlleva ciertas calidades y facilidades que debe tener en tu casa. No porque yo necesite un aparato de diálisis, yo lo puedo instalar donde yo quiera porque son cosas muy especializadas. Y si tu entorno de tu casa no los permite poner para darte el tratamiento, lo vamos a hacer porque los aparatos son equipos de alta calidad que en Dominicana por lo menos tenemos facilidades de trasladarlo a una casa. Lo mismo pasa con un ventilador. Si las facilidades están, nosotros tener eh, unos oxígenos de alta presión que pudiéramos instalar y todo eso, si el entorno lo permite, pues te lo vamos a brindar en la casa. Por decirte 2 equipos que la gente se asusta cuando lo ve, pero igual son, son equipos que se trasladan. Una de las necesidades que teníamos con el COVID era el déficit de ventiladores que hubo. Y eso obligó que en estos últimos 3 años la tecnología de ventiladores diera saltos increíbles y ya son hasta más portátil que lo que se estaban utilizando en los traslados de ambulancia o traslados aéreos. Entonces, eso ha dado un paso gigantesco. O sea que cada día tú tienes más tecnología para tener a la gente cómoda, con calidad, en su casa. Muy bien, súper bueno resaltar eso, exacto, que no es solamente equipo como el equipo tradicional que uno ve, el doctor, que si cosas pequeñas, sino es maquinaria
que a veces es hasta difícil de encontrar y el equipo de Vitae se encarga de buscarlo y te prepara todo, hasta a veces lo que uno piensa que no puede hacer, drenajes, ostomías, manejo de fístulas, alimentación enteral o parenteral, cuidado de heridas, las úlceras que mencionó el doctor que son tan comunes en pacientes encamados, heridas simples o complejas, presión negativa, también de estos, ¿cómo es que se llaman? Olvido el nombre, que es para transportar a un paciente encamado a una silla, que son como unas grúas. Son A grúas, veces, así mismo, particular, son sí, grúas. tal cual, que a veces tenemos dificultad para mover a pacientes mayores y contamos con todo ese equipo personalizado y también el equipo técnico, los recursos, las enfermeras que tienen, aparte de un gran corazón, son súper amables, súper cálidas, han pasado por un proceso de capacitación para poder hacerle frente a estos momentos tan difíciles y darle compañía a la familia. Eso es así. Y básicamente después del despliegue tan importante que hace, eso es lo que nos permite, volviendo a repetir la calidad, nos permite que el paciente recuperable se recupere más rápido, tenga mayor bienestar porque está en su entorno familiar con toda la calidad que requiere y básicamente, o sea, nosotros estamos en la total capacidad operativa de brindarle al paciente, vía su médico, todo lo que necesite en su casa. Y eso es lo que nos hace básicamente únicos, porque en cualquiera de nuestros servicios, mucha gente, tú tienes una persona en una, por decirlo que lo vemos en nuestro país, debo mencionarlo, porque ha sido experiencia que todos tenemos. Un paciente que está en cuidado intensivo, por mencionarlo de una manera, o un cuidado intermedio, ya tiene condiciones médicas de que se puede ir a una habitación o a su casa. Pero le dice, no, pero mira, que necesita cuidado. Y allí mismo hay un equipo de enfermeras que te dice, no, nosotros te lo podemos atender en tu casa, tú tienes que tener esto, tener aquello, tener todo el equipo familiar. O sea, eso se terminó. Ya nosotros tú no tienes que buscar enfermera, tú no tienes que buscar nada, no tienes que buscar equipo. Cuando te digan a tu paciente, mira, realmente él no necesita seguir aquí en intensivo, pero no podemos, tú tienes condiciones para llevarlo a tu casa. Todavía hay muchos médicos que no nos reconocen. Entonces el familiar dice, sí, yo tengo Habitae, vamos a coordinar con ellos y me lo llevo a mi casa. O sea, todo eso ya hoy en día, en esta experiencia que nosotros tenemos, ha sido de gran éxito y de gran tranquilidad. Eso es desde el punto de vista de atención. Entonces, si te digo otra, o sea, nosotros aquí en Dominicana, por lo menos a nivel privado, yo no recuerdo cuál fue la última clínica de gran envergadura que se haya hecho a nivel privado. Público, si todo el mundo conoce, algo que se hizo hace 25 años, eh, pero la población ha crecido al triple. Tú, por ejemplo, ahora mismo con el dengue, tú vas a cualquier clínica y nadie tiene cama. Todavía seguimos con COVID, pero principalmente ahora es un sinnúmero de dengue, pero siguen las otras patologías normales. Y entonces, no hay cama, pero todo el mundo tiene una cama en su casa. Entonces, vamos a hacerlo de manera segura en su casa. No hay que coger para un hospital para medicar a nadie. Y lo que sí ha surgido mucho en estos últimos 10 años, por decirlo de una manera, en Dominicana, es que tú tienes muchísimos centros de consultorios médicos ambulatorios. Pero de internamiento no hay nada nuevo en la ciudad. Nada nuevo a nivel privado. Entonces, tenemos esto de brindar el servicio en casa.
bajo calidad, claro está. Sí, siempre manteniendo los estándares y todo lo necesario para cumplir al pie de la letra. Otros servicios que también damos, em, que yo creo que muchas personas nos suelen, nos suelen preguntar, es el tema de levantamiento, es el tema de educar a los cuidadores, porque no solamente la familia y el paciente, sino los cuidadores, que sea como una red. Está la persona enferma, el paciente, el que está atravesando esa recuperación, está el cuidador, muchas veces la persona que está en la casa, está la familia, que a lo mejor no viven con él, y está el equipo técnico médico que es el que va a dar soporte, educación continua para que ellos eviten cualquier tipo de complicación, síntomas y avances. Sí, mira, eso es correcto, Andrea. Realmente, inclusive en el ambiente de casa familiar, la comunicación es más directa y más abierta. Los pacientes, básicamente, cuando están, por decirlo de una manera, hospitalizados, tú tienes un personal, primero, rotativo. Las enfermeras nunca van a ser la misma en ninguna situación, pero la comunicación entre seres humanos es diferente, aunque sean del mismo entorno. Entonces, él pasa lo mismo. Los familiares, todos no se comunican de la misma manera, ni tienen la misma actitud de aprendizaje. Entonces, no hay un mejor ambiente que tu casa. Entonces, ya allí el personal, en el entorno mismo, nos vamos a poder comunicar de una manera más directa, de una manera menos tensa. Todos los hospitales tensan. La comunicación y la información familiar va a ser más directa y su paciente, con el mismo respeto que pudiera ser en una habitación hospitalaria, está en su casa. Y eso va a simple y llanamente a mejorar, y tengo que decirlo de manera reiterativa, la calidad y el bienestar del paciente y el cariño familiar de que no tengo que ir a un hospital a ver a mi familiar, voy a casa, cambia totalmente la actitud y la forma de ver al paciente. Y eso solamente repercute en beneficio. Sí, está el estado anímico, que hay muchas personas que por una enfermedad de tanto estar encamados, al final hay otras consecuencias. Puede que no empeoren los síntomas, pero está la depresión, el tema de Que te ansiedad, va a y el empeorar los tema de estar en síntomas, o sea, casa alivia un hay poco. una cascada de cosas que se van a presentar, o sea, el simple hecho de tú estar en un entorno que se llame hospital, si tú no eres empleado, es porque estás enfermo. Entonces, ya te hace vulnerable. Sin embargo, cuando tú estás en casa, lo primero que se te quita es el entorno de enfermedad de arriba. Entonces, ya eso es beneficio, siempre y cuando se pueda hacer como lo hacemos, con calidad. Sí, ya, y sin, no, y sin descuidar. Correcto, eso es parte de la misma calidad. O sea, eh, nosotros, olvídate que tú como familiar que estás ahí, alguien va a estar presente, quien sea, pero no como la clínica, todo el mundo va a poder ir a trabajar, pero en la casa normalmente alguien se queda, ve, vigila como si fuera el hospital, pero va a ser en la casa. Eso mejora todo el ambiente familiar. Ante cualquier condición patológica, no estoy hablando de hasta de una simple infusión que tú tengas un joven, que tú lo quieras hidratar o lo que sea, hasta tú tener un paciente con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Es muy diferente el sentir de cada uno de los involucrados, desde el paciente a su entorno familiar. Y hay estadísticas, inclusive lo más simple.
Eh, Muchas cosas, principalmente Estados Unidos, que son los más propensos a eso, en aquellos homes de viejitos que están hospitalizados y eso. O sea, una persona de edad hospitalizada en un home, tú le quitas y está ahí, no me lo estoy inventando. La calidad de vida le baja entre 5 y 8 años. Wow. Son números que están ahí, no me lo estoy inventando yo. Y en algunos casos hasta más. O sea, menos tiempo le están dando. Entonces, me explico, o sea, Tiene un impacto muy grande y si podemos usar a muy nuestro directo favor. y como tú decías ahorita, la depresión y ese tipo de cosas. No, estoy viendo a mi familia, estoy viendo mi casa, estoy en mi casa. Te digo, nosotros tenemos un paciente crónico que tenemos más de año y medio con él, que yo te puedo asegurar a ti que en ninguna situación hospitalaria ese señor hubiese tenido el tiempo que tiene. Y eso lo puedo Claro, la idea asegurar cien es por ciento. prolongar el tiempo de vida. Con calidad, que es lo principal. Perfecto. Porque es con calidad, es brindarle calidad y dignidad al paciente. Y De eso tú acuerdo. lo logras en tu casa. Hoy en día, con Vitae. Me encanta. Oye, muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una hora llena de muchísimo conocimiento. Compartimos, repasamos varios puntos importantes para que podamos educarnos y concientizar también a esas personas que están alrededor nuestro, que a lo mejor no sabían que esta opción estaba disponible en Dominicana. Y también tenemos presencia en Panamá, en El Salvador y en Guatemala. Así que cualquier cosa estamos pendientes y estaremos recibiendo sus preguntas a través del Instagram @Vitae Dominicana y le enviaremos también a través de su correo con el que se registraron. Les va a llegar un replay de toda esta clase por si quieren compartirlo con alguna persona que saben que está pasando por esta etapa tan difícil y que saben que podría ser una opción viable y que le va a dar un impacto positivo a su calidad de vida. Principalmente gracias a ti, Andrea, por tu apoyo, soporte y gran asistencia al público en general. Vitae, en los 4 países que acaba de mencionar, nuestra mayor orgullo es poder brindar calidad, bienestar al paciente y dignidad. Entonces, básicamente, aquellos familiares o médicos se pueden comunicar con nosotros en cualquiera de los 4 países y estamos para servirles porque lo que queremos es brindar servicio eh, precisamente en esas condiciones. Mucha calidad, mucho bienestar, mucha integridad y que todo sea para el beneficio siempre que trabajamos, que son nuestros pacientes. Así es. Buenas noches a todos. Mil gracias, doctor Máximo. Y nos vemos en próximos masterclasses. Perfecto, a tu orden y gracias a todos por dedicarnos este tiempito. Buenas noches. Buenas noches.